En este vídeo vamos a hablar del superciclo de commodities y cómo en el próximo lustro quizá tengamos mejor performance de las materias primas que de las propias bolsas. Vamos a tomar un cafetito y lo vemos. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, pues los superciclos de materias primas, que son eras donde las commodities pues, pueden tener mejor performance que las bolsas, esto es anómalo, pero hay ciertos momentos o ciertos ciclos en los que se produce y suelen darse tras una serie de variables. En primer lugar, en eras inflacionistas, ¿no? En segundo lugar, no tenemos dominancia fiscal, es decir, parece que los estados, los gobiernos se hacen adictos a la deuda y generan déficits crónicos. El déficit crónico básicamente es el que se da tanto en épocas de auge como en épocas de recesión. Es decir, hay ciertos gastos que son prácticamente automáticos y que superan los ingresos fiscales. Por lo tanto, a pesar de estar en un buen ciclo o un mal ciclo, siempre superan los gastos a los ingresos y tenemos déficits crónicos, ¿no? Esto es dominancia fiscal cuando importa la política fiscal más que la política monetaria, a pesar de tener pues, tensiones en los precios, es la que manda, ¿no? Y en tercer lugar, viene después de sobrecalentamientos económicos, que a su vez están muy ligados con esas eras inflacionistas que comentamos, sobrecalentamientos económicos o burbujas, como lo queréis llamar, ¿no? Parece que estamos en una era donde se cumplen todos esos factores que hemos acabamos de comentar, acabamos de definir, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, la tesis de Trading Pro es que ya hemos iniciado ese superciclo de commodities y ahora mismo el proceso de desinflación es la gran corrección generacional que podemos tomar para buscar esa segunda ola alcista que podemos esperar en próximos años, ¿no? Por tanto, hablamos de oportunidades generacionales, insisto, desde nuestro punto de vista, y puede ser interesante todo aquel que compre esta idea, nos podemos equivocar por supuesto, vamos a tratar de argumentarla, pues puede ser una muy buena oportunidad para aprovechar estas correcciones, estos ajustes, esta desinflación derivada de las expectativas de una desaceleración global para subirse al carro y tratar de pues tomar esta ola o este superciclo de materias primas, ¿no? Vamos a hablar un poco de los ciclos, porque ya lo hemos vivido pues, a lo largo de la historia. Por ejemplo, el último gran ciclo, bueno, todos conocemos la década de los 70, pero vamos a quedarnos un poquito más reciente. El último gran ciclo de materias primas se inició en el año 1997 y finalizó en el año 2008. Suelen tener pues, un rango de entre 8 a 12 años, ¿bien? Luego en el año 2008, bueno, ya todos conocemos lo que sucedió, hemos hablado de sobrecalentamientos, de burbujas, bueno, pues la gran crisis financiera del año 2008 y entramos en pues un ciclo, entre comillas, de deflación monetaria, desapalancamiento privado, donde evidentemente las commodities pues cayeron mucho de precio, ¿no? Y ahora estamos entrando desde mi punto de vista en otro superciclo de commodities que se inició en el año 2020 y puede tener extensión hasta el 29-30 aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, esta corrección que estamos viendo, recordad que las materias primas subieron muchísimo, ¿no? Post-COVID, con todo este estímulo fiscal y monetario que vivimos para paliar los efectos de la pandemia, ahí vimos una subida muy fuerte y ahora estamos, pues, parece que desinflando un poco, pues evidentemente todo ese rally que vimos en las materias primas, lo que se conoce como desinflación, ¿verdad? Que está llevando, por ejemplo, al petróleo, pues por debajo de los $70 por barril incluso. También estamos viendo, pues, desinflación muy fuerte en todo el grano, pues, todos los alimentos, también metales industriales, que son muy cíclicos, ¿verdad? Por ejemplo, el cobre, le llaman el doctor cobre, porque, bueno, más o menos da una representación de lo que está haciendo la actividad económica. Si el cobre sube, es porque se está utilizando pues para todo el tema de la electrificación, para toda la manufactura, se utiliza mucho el cobre. Por tanto, cuanto más demanda de cobre hay, es que hay más actividad y por tanto se suele decir que es un indicador adelantado de lo que va a hacer la economía, ¿no? Por tanto, son commodities muy cíclicas, a mí me gusta mucho verlas, también el ratio oro-cobre, esto lo veremos en próximos vídeos, pero dicho eso, parece que estamos viendo una desinflación en general en todas las commodities. Se ve muy bien, por ejemplo, en los ETFs que tenemos de cestas agregadas de todas las materias primas, ¿no? Y desde mi punto de vista, a nivel de Elliott podemos hablar que hemos hecho ya la onda 1, estamos en la onda 2 y podemos ver la gran onda 3, que es la que queremos coger desde luego en Trading Pro. Ahora comentaremos, luego veremos un poco gráficos, a ver dónde podemos subirnos pues en varias de las commodities, ¿no? Insisto, opinión personal, nos podemos equivocar, por supuesto, simplemente queremos mostrar un poco nuestra hoja de ruta, nuestra tesis, ¿no? Pero bueno, proceso de desinflación que deriva de las expectativas de desaceleración global,
Bueno, ya conocemos toda la situación en China, una situación bastante preocupante, con esa burbuja inmobiliaria que ha salpicado ya a todo el sector financiero. Están viviendo su particular 2008, están exportando deflación, de hecho, al resto del mundo, a Estados Unidos incluido. Conocemos perfectamente la situación de Europa, sobre todo de Alemania, el motor, que ahora es el enfermo, también UK, pues complicada, ¿no? El entorno que vive, Japón más de lo mismo, a pesar de que hemos hablado mucho del carry trade, la situación en la economía real, ¿no? Del país nipón tampoco es nada favorable, y Estados Unidos que sigue aguantando, pero ya son muchos indicadores adelantados los que nos avisan de una posible recesión quizá año 2025 post elecciones, ¿no? Desinversión de la curva, ya hemos visto cómo aumentan los spreads de crédito, esto para mí es fundamental, el flat que tenemos en las ventas minoristas, la desinflación fuerte que estamos viendo, también derivada de la caída del consumo, cómo se están acumulando los inventarios, son todos señales que podemos tener, sobre todo las del mercado de crédito, que nos hablan de que Estados Unidos, a pesar de que ha esquivado hasta el momento la recesión, quizá pueda caer en año 2025. Todo esto, evidentemente, es un catalizador muy bajista para las materias primas, ¿no? Sobre todo para las cíclicas. Evidentemente, el petróleo, por ejemplo, tiene algo más de prima de riesgo, ¿no? Sobre todo por la tensión geopolítica que vemos hoy en día, aunque desde mi punto de vista, si vamos a una recesión global o una desaceleración fuerte, lo veremos caer y mucho, ¿no? Al petróleo, insisto, a pesar de que vamos a tener escalada, por ejemplo, en Oriente Medio o incluso en pues la guerra de Rusia y Ucrania. Además, en este caso también el grano puede estar muy afectado. No olvidemos que a Ucrania la llaman el granero de Europa, ¿no? Pero independientemente de estos factores más exógenos o no tan cíclicos, sí que es normal que si el mercado empieza a poner en precio una recesión, porque finalmente, sobre todo Estados Unidos, acaba cayendo, sabemos que si Estados Unidos estornuda, el resto del mundo suele coger un gripazo muy fuerte, pues veremos esa desinflación que es la que estamos esperando. Realmente queremos esa corrección que ya se ha iniciado, a la que creemos que le queda extensión para subirnos a las materias primas en búsqueda de un segundo gran impulso alcista proporcional al primero, que sería prolongado también en tiempo, insisto, en este superciclo de materias primas que esperamos. No olvidemos que tenemos un déficit crónico, esto aumenta mucho la demanda agregada y por tanto también el consumo, ¿no? Una vez caigamos en recesión, se aplicarán las políticas de estímulo pues mayores que hemos visto nunca, tanto a nivel fiscal como a nivel monetario. Habrá QE infinito, mucha liquidez para el sector bancario, ciclo de endeudamiento. Todo esto evidentemente pues es muy inflacionario. Los gobiernos, a pesar de que nos dicen que quieren luchar contra la inflación, son los principales beneficiados de que haya inflación, ya que son los principales deudores del mundo, ¿no? Entonces licuan en términos reales su deuda y van a hacer, entre comillas, lo posible para generar un entorno de inflación no muy abusiva, que no tenga mucho coste electoral, pero que sí vaya diluyendo la deuda. Esto ya lo decía el propio BlackRock año 2019, antes de que estallaran las tensiones inflacionistas, de que los gobiernos, cuando el ratio deuda-PIB supera un porcentaje de 110-115%, tienden a recurrir a la inflación para licuar esa deuda, y lo van a hacer. Ya lo han hecho, pero tras este episodio de desinflación, una vez salgan de la desaceleración o incluso de la recesión, volvemos a estímulos que posiblemente hinchen de nuevo o tensionen los precios, sobre todo derivados de ese déficit fiscal, de esa dominancia fiscal que ahora creo que es clara, ¿no? Vamos a ver algunos gráficos para que veamos un poco lo que podemos esperar. Aquí tenéis el del petróleo. Bien, insisto, este es un mercado, sobre todo energético, que depende también de variables, sobre todo geopolíticas, pero también es muy cíclico, ¿no? Entonces, fijaros ahí como marcamos pues esa gran onda 2 que decimos dentro de un módulo de grado mayor de Elliott, como esta corrección, esa desinflación en términos económicos, la podemos aprovechar en los entornos marcados para buscar de nuevo posicionarnos y subirnos a este potencial superciclo, ¿no? También vamos a verlo aquí, por ejemplo, con el cobre, el doctor cobre. Aquí veis un poco también la hoja de ruta que tenemos en Trading Pro. Y vamos a ver también, por ejemplo, el maíz, ¿no? Quizá es el alimento más importante, no tonto directamente para procesados alimenticios, sino también para alimentos del ganado, en general, para todos los animales. Bueno, pues veremos, estamos viendo también cómo hemos visto una caída, una corrección bastante profunda, y cómo estamos buscando subirnos de nuevo pues a ese superciclo en agregado de commodities que podemos esperar. Insisto, en esta década, ya llevamos un buen trozo de década, por lo tanto hablamos ya de un lustro quizá para esa segunda ola que podemos esperar, que vendrá derivada de esas políticas históricas de estímulo que tendremos una vez caigamos en recesión. Así que, bueno, esta es evidentemente la opinión. Insisto, los ciclos de materias primas tienden a durar entre 8 y 10 años, van muy ligados a los ciclos económicos. Esto lo estudia muy bien la escuela austríaca, ya lo sabéis, bueno, pues creo que hemos acabado el último ciclo deflacionario, entre comillas, 2008 hasta más o menos el año 2019, con la apocalipsis. Luego se
tono con toda la pandemia y entramos ahora en un potencial superciclo de materias primas. El último que tuvimos, ya sabéis, del 97 al 2008, podéis estudiarlo, es muy interesante, y en estas décadas ya os comento que es interesante por lo menos rotar, no digo ni mucho menos que haya que eliminar toda la inversión en rentabilidad, ni mucho menos en una salvajada, pero sí poder diversificar portfolios. Creo que es interesante también empezar a conocer las materias primas como opción para pues tener un porcentaje de nuestra cartera. Pero la pregunta es para vosotros: ¿creéis que estamos en el superciclo? Quizá no, quizá sí. Os leo en los comentarios. Os mando un fuertísimo abrazo. José Basagoiti.